Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo webinar impulsado por el Programa de Atención al Deportista de Élite en la Comunidad Valenciana, ProACV. Una iniciativa que, como muchos sabéis, está promovida por la Consellería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, en colaboración con el Consejo Superior de Deportes. Muchas gracias a todos por asistir, a los que estáis conectados y a los que os vais a conectar a continuación. El tema de hoy es la gestión de marca personal para deportistas, un tema que está bastante en boga. Sabéis que es bastante acorde a los nuevos tiempos en las que la vida del deportista va mucho más allá de lo puramente deportivo. Para ello contamos hoy con Guillermo Sanahuja, el ponente de hoy. Él es doctor en Ciencias de la Comunicación, además de licenciado en Publicidad. Y además en la actualidad es profesor del Departamento de Ciencias de la Comunicación y director de la Escuela de Formación Esportiva de la Universidad Jaume I en Castellón. Antes de comenzar, como en todas las sesiones que hacemos aquí en ProACV, cabe mencionar que este webinar está siendo grabado, ¿vale? Y a lo largo del día de mañana lo publicaremos en la cuenta de YouTube que tenemos con el mismo nombre, con ProACV. Lo subiremos ahí para quien lo quiera ver en diferido, quien lo quiera compartir o quiera volver a ver ciertas cuestiones. Ahí lo vamos a dejar subido. Y ya por último, a lo largo de la presentación, si os surgen, os asaltan cualquier tipo de duda, de cuestión que queráis que Guillermo aborde más a profundidad, podéis ponerlo por el chat. Yo voy a ir anotando todas las preguntas. Y al final de su intervención, que constará de unos 45 minutos más o menos, os lanzaremos las preguntas, ya sea vía chat escritas, que yo voy a ir apuntando, o si alguno a mano alzada quiere lanzársela de forma oral, de forma directa a Guillermo, también es bienvenido. Eso, intentaremos dejar al final 10-15 minutos para ello. Y ya sin más dilación, Guillermo, todo tuyo, te damos paso. Muy bien, pues nada, buen día, gracias por la invitación y encantado de compartir con vosotros y vosotras esta horita para hablar de marca personal deportiva. Como me ha presentado, soy profesor titular en la Universidad Jaume I, en el Departamento de Comunicación, concretamente suelo impartir docencia en el grado de publicidad y anteriormente, como personal docente investigador, he trabajado toda mi vida vinculado a la industria del deporte, en clubes deportivos profesionales, en las áreas evidentemente de comunicación y marketing, y también como consultor estratégico especializado en temas de marca, temas de patrocinio, trabajando para eventos, para deportistas, para clubes y también para administraciones públicas en todo lo que tiene que ver con gestión deportiva o más bien con marca territorio vinculada al deporte, ¿vale? Así que más o menos en estos últimos 22 años he estado siempre trabajando en esta esfera y en cuanto a lo que es la sesión sobre marca personal, tenemos ahora mismo 52 minutos por delante aproximadamente. Pues mi idea es hacer una presentación de unos 40 minutos que se titula básicamente Ideas para la gestión de la marca personal deportiva, en la que simplemente lo que quiero hacer es compartir con vosotros 5 ideas para que podáis comenzar a pensar en trabajar esa marca personal. Jorge me estuvo un poco planteando ayer vuestros perfiles. Muchos de vosotros sois deportistas, estáis en espacios de alto rendimiento, en distintas disciplinas, deportes, modalidades, con lo cual es complejo enfocar al detalle para cada uno de vosotros o vosotras. Pero mi intención con esta sesión es que tengáis esas ideas básicas sobre las que poder empezar a trabajar o poder empezar con vuestros colaboradores muchas veces tener una línea, una trayectoria sobre la que poder construir esa marca personal. Sin más, empiezo un poco la presentación. Voy a compartir pantalla. De acuerdo, estoy compartiendo ahora.
Imagino que estáis viendo pantalla, que ahora ya con más detalle, Jorge, si no es así me dices, estáis viendo una presentación que se llama tal cual, ideas para la gestión de una marca personal deportiva o de un deportista, ¿de acuerdo? Os planteaba antes que mi idea es esos 40 minutos y luego dar tiempo para que me podáis lanzar todas las preguntas que consideréis y que tengamos un poco de diálogo, de debate, que también toquemos temas de patrocinio, que me consta que es de vuestro interés, como no. Y lo que sí que os pediría es que si a lo largo de la presentación hay alguna cuestión que desconocéis, que os genera duda, que conceptualmente no tenéis clara, que no hace falta esperar al final. Levantáis la mano en la aplicación de Zoom y interrumpimos el discurso sin ningún tipo de problema y vamos con ello. ¿De acuerdo? Pues ahora sí, comenzamos y un poco esta presentación gira, como os decía, en torno a 5 ideas que las ha reformulado en 5 grandes preguntas. La primera de ellas es: ¿qué es una marca personal deportiva? Vamos a fijar exactamente qué significa eso de la marca personal. La segunda cuestión es, o la segunda pregunta: ¿qué tengo que valorar antes de empezar un plan de comunicación de marca personal deportiva? Es decir, qué instrumentos, qué recursos, qué situación debo tener para poder afrontar esa comunicación de marca personal. La tercera sería esa pregunta que nos guíe: ¿cuáles son los puntos principales de una estrategia de comunicación de una marca personal deportiva? ¿Vale? Es decir, ¿cuáles son los fundamentos a la hora de generar esa estrategia de comunicación? La cuarta pregunta, relativamente más sencilla, sería: ¿cómo alterno la comunicación digital con la comunicación que no es digital, con la que es las relaciones informativas, los eventos, las experiencias, cualquier dimensión que no necesariamente pase por el canal digital? Y finalmente, hablaremos dentro de cualquier proceso de comunicación, de cualquier gestión de marca, de algo determinante como son los públicos, los destinatarios del mensaje. Que veremos que en función del público al que nos dirigimos, pues quizá debe cambiar el tono, el mensaje, el canal, y eso es importante a la hora de desarrollar la estrategia. ¿De acuerdo? Pues estas son las 5 grandes preguntas o 5 grandes ideas que van a guiar la presentación en esta próxima media hora. Pues bien, lo primero, antes de hablar de marca personal deportiva, es saber qué es una marca, cómo entendemos una marca. Para introduciros, deciros que las marcas casi tienen tanta historia como casi como la humanidad o como el comercio. Hace 2000 años, 2500 años, ya desde la época romana, la época clásica, ya existen precedentes de marcas literales en que artesanos marcaban sus productos para diferenciarlos, para eh, concretarlos, para que se conociera cuál era el origen y creador o artesano que creaba y que daba forma a una ánfora, a una piel, a cualquier tipo de utensilio. Con lo cual las marcas están con nosotros desde hace muchos siglos. Eso ha evolucionado, evidentemente, y sí que hablamos de la marca moderna casi a partir de lo que es la sociedad industrial y el mundo del siglo XX. Es donde realmente nace la visión marketingiana, comercial y de comunicación estratégica. Hablamos de manera popular que una marca es un signo distintivo que diferencia un producto o un servicio de otro, ¿vale? Esa es una mm, acepción muy sencilla de lo que es la marca. Si vamos un poquito más allá, entramos un poco en el cotarro y en la construcción de la marca, podemos decir que una marca es la promesa, es un acto de comunicación, es la promesa que el propietario de la marca hace a sus grupos de interés, o dicho de otra manera, a sus públicos. Y es la experiencia que estos viven en su relación con ella, con la marca, y en todos los puntos de contacto. Dicho de otra manera, en cualquier producto o servicio hay una promesa, una garantía de que en esa experiencia se va a desarrollar de una determinada manera, que vamos a vivir esa marca con una característica propia.
y eso lo hace con sus distintos públicos. En la medida que la experiencia real guarda relación coherente con esa promesa, estamos delante de una marca que genera confianza o que cumple con aquello que promete, que se cumple esa expectativa. Y lo hace en todos los puntos de contacto. Y los puntos de contacto nos referimos a la experiencia digital, ser aquello que leemos, que vemos, que tocamos a través de las redes, a través del smartphone, con la experiencia del producto o servicio, cuando lo comemos, lo vivimos, lo empleamos en cualquier actividad de la vida cotidiana. Es decir, que es esa correlación entre la promesa y la experiencia real en todos los puntos de contacto y para distintos públicos. ¿De acuerdo? Es como una definición de lo que es una marca, un poco para ubicarnos. Para que esa marca genere esa confianza, hay tres características básicas, que son la coherencia, la consistencia y la autenticidad. Seguro que si pensáis en cualquier marca de vuestro entorno, de vuestro consumo habitual, eh, con la que tenéis recurrencia, es decir, con la que soléis repetir o que forma parte de vuestra vida de manera cotidiana, cumple estos tres parámetros. Uno, que es coherente, es decir, que esa promesa que lanza se sostiene en el tiempo y que guarda relación con la experiencia, que es consistente, es decir, que no es fruto de un día o de una temporada o de un momento, sino que a lo largo del tiempo se da esa coherencia y que por lo tanto tiene empaque, tiene consistencia y que es auténtica, que es singular, que es una marca que guarda una diferencia palpable con el resto de marcas que están en su entorno, mercado, que son competencia, ¿vale? Por tanto, si vosotros como deportistas, antes de entrar a la definición de marca personal de un deportista, queréis ser relevantes, importantes, confiables, siempre tenéis que ser coherentes, es decir, que haya sintonía entre lo que decís y lo que hacéis, consistente, que además eso se alargue en el tiempo y que no sea solo para un determinado momento de la temporada, sino que sea de manera permanente y que además sea auténtico. Y la autenticidad, aquello genuino, está en lo más profundo de vuestra identidad, que es propia y que os configura y que os diferencia respecto a los demás. Encontrar aquello que os hace diferentes es una cuestión obligatoria para ser una marca relevante, diferencial y que aporte algo a una comunidad. ¿Vale? Pues con esto tenemos las ideas claras de una manera muy rápida sobre qué es una marca. Y ahora declinamos esta idea de marca sobre el mundo de la industria del deporte, de los deportistas y además de la marca personal, que es un poco la aplicación de esta idea de marca a cualquier sujeto, no tanto a una organización o a un producto, sino a una persona. De manera natural hay personas que casi de manera inconsciente o como digo natural ya generan cierta marca porque son singulares, porque hay una consistencia, porque hay una promesa, pero desde hace, diría, 30, 20, 15 años, yo creo que el concepto de marca personal se ha extendido al management, a la gestión, a la empresa y también al mundo del deporte, al mundo de la cultura, con lo cual cada vez estamos más rodeados y vemos esto que se llaman marcas personales. Y evidentemente la industria del deporte, que se nutre de figuras míticas, de leyendas, de personajes absolutamente reconocibles y notorios, hace que haya una gran cantidad de deportistas que a partir de su actividad y de una gestión estratégica de su imagen han conseguido convertirse en marcas personales. Tenéis aquí no tanto marcas, esto no son marcas, sino más bien son las identidades visuales, que es la plasmación visual de su identidad, de su forma de ser, y que se representa a través de unos logotipos o de unos iconos y que constituyen esa versión gráfica que va a estar presente en redes, en productos, en merchandising, en cualquier elemento que tenga que ver con ese deportista. Pues desde CR7
de Ronaldo a Jordan, Roger Federer, Messi, Rafa Nadal, Cruyff, Wiggins, Greg Norman, golfista, el propio Pelé. Unos son relativamente recientes y otros son deportistas que guardan una trayectoria, diría, de décadas, ¿vale? Esto es un poco para que veamos que sobre todo en el deporte de élite, esta idea de la marca personal, que como decía Jorge, está en boga, porque cada vez se trabaja no solo en las dimensiones de la super ultra élite, sino que si descendemos un poco el nivel del impacto del deportista, cada vez se gestionan de una mayor número de deportistas y sobre todo de una mejor forma. Esto sí que es cierto que tuvo un punto de inflexión muy evidente cuando explotaron las redes sociales, es decir, hasta el año 2008-2009 casi las marcas personales estaban reservadas a los iconos del deporte, que tenían líneas de merchandising rollo tipo Jordan u otros muy consolidadas, pero a partir de este momento, cuando al alcance de cualquier persona están las redes sociales, empiezan a germinar muchas marcas que se adaptan a determinados contextos o territorios, ¿vale? Pues bien, si hablamos de marca personal del deportista, podemos decir que es la gestión desde un punto global, es decir, que reúne las diferentes dimensiones, acciones o territorios de un deportista para comunicar y definir la imagen del deportista para ayudar a crear valor tanto de los mensajes que emite a nivel online, a nivel digital, como fuera del ecosistema digital. ¿De acuerdo? Es decir, que es un poco la marca personal o la gestión de la marca personal de un deportista se vehicula, se trabaja a través de la comunicación y de la imagen de ese deportista, creando valor en cada mensaje que emite. Es decir, teniendo una visión consciente de todos los canales que trabaja, de todos los mensajes que emite, tanto en la dimensión digital como en las experiencias reales. Y esto engloba, para que os hagáis una idea, todo lo que tiene que ver con los valores del deportista, con lo que es la trayectoria del deportista y todos los resultados, competiciones y actividad, con una faceta más humana que tiene que ver con su persona, que tiene que ver con sus valores humanos, con sus atributos, con sus singularidades, que ahora veremos en el punto siguiente, como también, sobre todo, porque somos personas con las emociones, con todo lo que tenga que ver con las emociones, las actividades, las relaciones y las perspectivas de esa persona, ¿vale? Creo que todas las marcas personales tienen un componente emocional, que es esa fibra sensible, que son muy importantes, más allá, evidentemente, de toda la competición deportiva, que eso es como la base sobre la que se construye todo lo demás, ¿vale? Pues una vez visto la idea de marca y la idea de marca personal deportiva, ya entramos un poco más en materia para saber qué valorar antes de empezar un plan de comunicación de marca personal deportiva. Es decir, soy un deportista de alto rendimiento que tiene una beca, que se dedica de manera profesional a competir, que está en una edad relativamente joven y que tiene toda una trayectoria por realizar y está valorando si, oye, esto de la marca personal tiene sentido para mí. ¿Vale la pena que invierta un tiempo eh, y un esfuerzo en generar contenidos, gestionar redes, participar en eventos, dirigirme a patrocinadores? ¿Tiene todo esto sentido? Pues bien, yo os diría, siendo eh, absolutamente realista, que el gestionar una marca personal de un deportista debe hacerse en el largo plazo. Esto no funciona para una temporada, para un año, sino sobre todo que es una visión de que si más allá
de lo que es la competición deportiva. Yo genero un relato como marca, voy a ser relevante en un contexto, en un entorno, en un territorio y me va a dotar valor a mí como persona para mi trayectoria deportiva y para más allá. Con lo cual podré obtener un retorno directo porque habrá determinados patrocinadores que se podrán aproximar a mí. Yo tendré un ingreso, o sea, en euros, o sea, en material, pero que también una vez acabe mi vida deportiva me va a dotar de unos valores en los cuales voy a poder ser útil para participar en jornadas, en charlas, en medios de comunicación, en tener una continuidad con los patrocinios, ¿de acuerdo? Quiero decir que creo que es útil, pero que esto requiere un trabajo. Es decir, esto no es un chisquear de dedos y decir, oye, gano un campeonato nacional o europeo y con esto me aseguro que mi marca va a tener no sé qué, ¿vale? No es así. También es cierto, y eso también sería falta de la verdad, que hay modalidades deportivas en las que es más sencillo, porque como punto de partida tiene una audiencia mayor y hay, digamos que más tráfico, más audiencia, mayor interés social y hay modalidades o deportes que son más minoritarios y que es más complejo. Eso es una vida. Esto no quiere decir que no se pueda gestionar, porque todas las comunidades, todos los deportes tienen un nicho que es importante y que para ese nicho hay referentes y que podéis ser vosotros. Y por eso se puede trabajar, pero es cierto que cada deporte está en una situación diferente. ¿De acuerdo? En este punto, antes de iniciar y de convenceros de que es importante que gestionéis de una manera más intensa o con un perfil más modesto, eso también tiene que estar en consonancia con vuestro carácter, pero que vais a gestionar una marca deportiva. Pues aquí yo creo que tenéis que tener idea, tenéis que tener unas cuantas preceptos o condicionamientos claros. Y esto es igual de una preparación deportiva. O sea, que guarda todas las similitudes para que me entendáis. Lo primero es tener claro unos objetivos, es decir, saber a la hora de desarrollar o comenzar un plan de comunicación para generar marca personal deportiva, em, cuáles son los objetivos que como marca o como deportista me fijo en la consolidación o desarrollo de mi marca. ¿Qué es lo que quiero? Quiero tener notoriedad, quiero que me conozcan, quiero aparecer en los medios de comunicación, quiero tener visibilidad. O quiero generar ingresos por patrocinio. O quiero poner en valor mi parte académica, filantrópica, social, porque sobre todo quiero lograr un futuro para cuando deje de ser deportista, ¿vale? O de esos son tres objetivos muy genéricos, o que en una etapa o en un desarrollo de marca de 3 4 5 6 años, el primer año me marco como objetivo simplemente tener abiertas las redes sociales, generar un contenido recurrente, sistémico, es decir, rutinario, tener un calendario editorial, empezar a ver cómo funciona y cómo me encuentro y hacerlo de manera autónoma, gestionándolo yo mismo. O quiero ser más ambicioso y por ello cuento con una persona colaboradora, con una agencia de comunicación, publicidad eh, o especialista en marca personal que me va a ayudar, igual que el preparador físico lo hace en los entrenos y en el rendimiento, pues me va a ayudar a mejorar esa parte y voy a tener que cumplir una serie de entrenes, por decir una manera, o de acciones para mejorar, ¿vale? Entonces, en función de los objetivos que tenga, voy a necesitar una serie de recursos. Y esto también es importante ser consciente porque a veces pasa que, venga, quiero construir mi marca, lo voy a hacer yo con la ayuda de mi primo que edita fotos y vídeos y se empieza muy fuerte pero a los 4, 5, 6, 7 meses, y más cuando la competición deportiva está en el punto cumbre, pues es imposible llegar a todo. Y a lo mejor este tiempo genera una distorsión y un esfuerzo mental que te lo resta de lo otro, con lo cual no sabes si es una buena idea, ¿no? Entonces es importante saber con qué recursos contamos y cómo voy a hacer participar esos recursos. Es decir,
si tengo recursos materiales, es decir, tengo un buen móvil, tengo una cámara de vídeo, tengo un trípode, tengo unos programas de edición para poder gestionar las imágenes, los vídeos, etcétera. Si cuento una persona que es multimedia y que me va a ayudar a generar sus contenidos, a editarlos, a ponerles texto, a ponerles música. Si además cuento con recursos económicos para poder financiar a esa persona que me ayuda, que no es alguien que me hace un favor, sino que es una empresa proveedora. Y si de alguna manera eh, tengo la estrategia a largo plazo, que es una cuestión más intangible, para saber como marca hacia dónde quiero ir, ¿vale? Todos son recursos que necesitamos para poderlo trabajar de la mejor manera. He de deciros que se puede ser más modesto al principio, sin contar con excesivos recursos, como un poco como una medida para poder cacharrear, para poder empezar siendo muy prudente y sabiendo lo que hacemos, o podemos dotar de muchos recursos porque los disponemos y contar alrededor de nosotros con un equipo de profesionales que tengamos, es decir, los deportistas de ultraélite, siempre hablo a nivel individual, tienen siempre un jefe de prensa, que es la persona que lleva la relación del deportista con los medios de comunicación. Sabéis que tener relación con los medios pues puede estar muy bien y es muy útil en la visibilidad del deportista, pero también si no se gestionan bien pueden suscitar problemas y a veces es difícil decir que no, aunque a una entrevista o una participación, aunque realmente no apetece nada o no es el mejor momento o no sabes si tu imagen o tus atributos realmente van a lucir en ese contexto. Bueno, pues todo eso, si tienes un equipo, te ayuda a capearlo, a contrastarlo, a analizarlo, como profesionales a dirimir si eso tiene sentido. Por tanto, si quieres desarrollar un plan de comunicación, hay que tener en cuenta qué quiero, qué objetivos me marco y qué herramientas, qué recursos tengo. En cuanto a objetivos, es muy importante saber qué quiero, porque esa es la única manera de cuando pasa un año, 2 años, poder monitorizar o saber si este tiempo, recursos que estamos dedicando, pues tiene sentido o no tiene sentido, ¿no? Por tanto, yo creo que es importante hacer un debate con el entorno, con otros colegas o con quien vosotros sea de vuestra confianza, para un poco vislumbrar como persona que quiere desarrollar una marca confiable, perdurable y atractiva, que es aquello que yo quiero de ese desarrollo. ¿De acuerdo? Por tanto, objetivos concretos, saber con qué presupuesto puedo contar, saber con qué o con qué recursos humanos puedo contar, si tenemos capacidad o no para contratar o buscar la asesoría de algún profesional de la materia y también tener en cuenta que por poco que sea, siempre hay suscripciones a programas, alojamientos web, herramientas básicas como cámaras, luces, etcétera, que aunque sea de una manera muy mínima, pues oye, puede tener algún coste y eso es importante que al inicio lo tengamos claro. ¿De acuerdo? Pues vamos con la tercera cuestión. Jorge, no sé si voy muy rápido, si ha salido alguna pregunta, he visto que había algo en el chat, si vale la pena que lo respondamos ya o si esperamos al final, Eh, como sí, veáis. sí, he visto una mano levantada. Si alguien quiere hacer un inciso, alguna cuestión, para ahora, o si no, dejarlo para el final. Vamos a ver. Vale. Pues yo creo que podemos continuar, Guillermo, y ya al ¿Sí? final abordamos todo. Genial, pues nada, continuamos y ya vamos entrando cada vez más en lo que es la gestión de la marca, en eh, la cuestión, digamos, tangencial, aquello que es realmente importante en la gestión, en el cogollito. Dicho esto de una manera muy rápida, porque como os digo, de esto podríamos estar hablando sesiones y sesiones y habría temas que ver, pero hacerlo en 50 minutos pues es como abriros un panorama, ¿no? Y que tengáis estas
pocas ideas y claras. Siempre se dice que hay algo mejor que es ser el número uno y es ser único, es decir, ser el número uno en vuestra modalidad deportiva, en vuestro deporte. Es muy complicado ser el número uno de España, es muy complicado ser el número uno de la Comunidad Valenciana, es muy complicado ser el número uno de Valencia, con lo cual una marca personal no puede pivotarse únicamente sobre el éxito absoluto deportivo. Es muy difícil ser el Michael Jordan o el Rafa Nadal de turno, ¿no? Es decir, sobre el puro y absoluto éxito. Es decir, es importante, evidentemente, un deportista que no gana, que no obtiene títulos, que no consigue éxitos, es difícil que pueda construir una marca personal. Eh, pero el factor que realmente tiene que servir de pegamento, de lo que se llama engagement, de atracción, es la singularidad, esa unicidad, eso que todos, cada una persona, llevamos un carácter único, llevamos algo que nos hace irrepetibles y un deportista también lo tiene. Y ese normalmente es esa singularidad, es aquello sobre lo que tenemos que construir, junto con la actividad deportiva, con los éxitos, evidentemente, esa marca personal. Y es eso que nos distingue y aunque compartamos éxitos y deporte con otro compañero, va a haber rasgos que nos hacen diferentes por el territorio, por el carácter, por nuestros valores. Eso es sobre lo que vamos a construir la marca personal del deportista. A ver si me deja pasar. Vale. Siempre digo que en un proceso de gestión de una marca, sea del deportista o de una organización, es importante disponer de una brújula, de tener algo que nos indique siempre dónde está el norte, cuál es nuestro camino, cuál es nuestra dirección. Y ese norte para mí está compuesto por dos ideas que se concentran en la identidad y en el propósito. Antes de entrar en un gráfico posterior, que un poco lo represento, pero quiero profundizar un poco en estos dos conceptos. La identidad es aquello que, como digo, nos hace único, que habitualmente se representa con atributos, con características, con adjetivos que definen a esa persona o a esa organización y, por tanto, que van a tener un reflejo en la marca. ¿De acuerdo? Los atributos están pegados a, en este caso, a nuestra persona. Son aquello que simplemente preguntaremos a alguien o a un cúmulo de personas y preguntaríamos y dijéramos, ¿qué es aquello que diferencia, que caracteriza a este deportista, a esta organización, a esta marca? Y lo definiría en una determinada persona. ¿De acuerdo? Eso yo creo que es un poco uno de las ideas con las que os tenéis que ir de esta sesión. ¿Cuáles son los atributos que me diferencian? Y esos atributos están pegados a nosotros, solo que tenemos que seleccionar, porque quizá habrá una lista más larga, pero tenemos que elegir aquellos que mejor nos representan y que más nos diferencian. Creo que es una de las claves, la representación y la diferenciación. Y el segundo concepto que os cuento es el propósito. El propósito, de alguna manera, que es un palabra de lenguaje popular, que cada vez es más presente en aquello que es el propósito corporativo en empresas, pero también en persona. Es esa fuerza que me impulsa en el largo plazo para desarrollar mi actividad y además tener una contribución a la sociedad. ¿De acuerdo? El propósito trasciende mi actividad diaria, que en este caso sería la competición, sino que iríamos a yo como deportista, yo como organización, más allá de competir, ¿qué puedo aportar a la sociedad? ¿Qué puedo, de qué manera puede ser útil a la comunidad que me rodea? Esas dos preguntas, ¿qué adjetivos me definen? ¿Cuáles son mis atributos? Y, por otra parte, ¿cuál es mi propósito? Creo que son dos cuestiones capitales, que van a ser la brújula, que van a ser un poco aquello que guíe todo el relato de mi marca y toda mi estrategia. El propósito lo tenéis que encontrar en el sentido de que es algo que está dentro de vosotros y que tiene sentido con el mundo que os rodea. Tampoco hay, para que me entendáis, que fliparse y poner propósitos que están muy por encima de nuestras capacidades, porque van a ser
difíciles de conseguir y por tanto tendremos una frustración o porque son una meta absolutamente, digamos que global y que está fuera del alcance. Con lo cual, propósitos que sean verosímiles, reales como digo, guarden relación con vuestro contexto y vuestro territorio. Con estas dos ideas, lo que vamos a hacer es definir el posicionamiento. Si la identidad la tenemos con los atributos y ese propósito con un porqué, que es esa fuerza que me impulsa a aportar a la sociedad, con eso podemos definir lo que es el posicionamiento. Y el posicionamiento de alguna manera es el lugar que ocupe en la mente de los públicos en relación a una hipotética competencia. Hablaríamos de competencia en un mercado, pero en el mundo de la industria del deporte, podemos decir que son otras propiedades deportivas que pueden estar en unas mm, ubicaciones similares, porque sean otros deportistas o porque sea otro club que está ubicado en la comarca provincia-nación, que de alguna manera aporten algo similar. Pues bien, la posición o el posicionamiento es qué posición o qué ubicación tengo yo respecto a los otros, que es aquello otra vez que me hace diferencial por alguna manera. Con esto, con este triángulo entre la identidad, el propósito y el posicionamiento, vamos a desplegar, a construir lo que son los ejes de comunicación. Los ejes de comunicación son los argumentos narrativos, los ejes narrativos, donde vamos a explicar quiénes somos, qué hacemos, qué nos gusta, cómo aportamos valor, cómo contribuimos a la sociedad, y que viene básicamente de esos atributos y de ese propósito. ¿De acuerdo? Es como, eh, siempre digo para representarlo, pues que en todas las series hay una trama principal, que es de qué va la película, ¿no? Y ese de qué va la película luego se plasma en distintos hilos narrativos, en subtramas, que todas esas tramas entrelazadas constituyen lo que es el tema central de la peli. Pues básicamente esto es lo que nosotros tenemos que determinar y es lo que vamos a plasmar luego en los posts, en las declaraciones a los medios, en las acciones que ejecutamos, en las participaciones a determinados eventos. Va a ser la eh, demostración de la experiencia a partir de esa promesa que lanzamos, esa correlación que hablamos al inicio de la marca. Aquí he puesto cuatro ideas que son muy universales y que mucha gente se puede sentir representada, pero que cada uno debemos de encontrar, que vienen un poco de los atributos y que son esos ejes narrativos, como por ejemplo el esfuerzo, ¿no? La cultura del esfuerzo, que por ejemplo la Fundación Trinidad Alfonso siempre ha defendido, ¿no? El hecho de que trabajando duro, de manera sostenida en el tiempo, pues podemos alcanzar determinados objetivos deportivos y que son aplicables a cualquier eh, área de la vida humana, el trabajo, el deporte. De hecho, normalmente el mundo de las empresas bebe mucho de este discurso del esfuerzo, apropiándoselo del deporte. Por eso siempre es como aplicar los valores del deporte a la empresa, ¿no? Otro sería aquello que hablamos, el territorio, el terruño, el representar o el identificarse con un pueblo, con un barrio, con una ciudad, con una región, con una provincia, con una nación, ¿de acuerdo? Es el llevar la bandera y eso hace que haya deportistas que no tengan eh, un impacto internacional, pero sí que sean muy representativos, muy influyentes y muy conocidos y admirados en una comarca, en una ciudad, en una provincia y que, bueno, ese sea su espacio de trabajo, ¿no? Otro que no sería ligado estrictamente al deporte sería, por ejemplo, la solidaridad. ¿Vale? Pues que ese determinado deportista, institución, o organización o club, pues tiene una variante, una parte solidaria muy relevante y por eso participa todos los años en X actividades o por eso cada ciertos post recuerda que hay una determinada causa o por eso destina una parte ¿vale?
Digo este como podría ser otro, ¿no? Pero para tocar eh, temas habituales. Está viendo el tiempo. Y otro sería la diversión. ¿Vale? Vamos a pasárnoslo bien, vamos a disfrutar, que es un tema muy positivo, que no solo vive del esfuerzo y el sacrificio y del compromiso, sino una parte muy atractiva para las marcas, bueno, porque puede ser el disfruto haciendo lo que hago y me lo paso bien cuando compito. Hay veces que pierdo, pero voy siempre a pasarlo bien. Todo esto, ese posicionamiento que bebe de la identidad, del propósito, que se plasma en los ejes de comunicación y es lo que luego hacemos en el storytelling famoso, el contar una historia a partir de esos ejes narrativos para finalmente trascender en lo que es la marca. La marca englobaría todo eso, englobaría la identidad, el propósito, esos ejes narrativos de atributos y esa historia de vida o storytelling, que es lo que hablamos. ¿De acuerdo? Este para mí, esta pantalla y estas ideas, aunque de una manera súper rápida que sé que es complejo, para mí es aquello más relevante a la hora de construir una marca. Es lo mismo que les explico a mis alumnos de tercero de publicidad durante un montón de sesiones para hablar de branding, de gestiones de marca, ¿vale? Que lo desmenuzamos y que lo trabajamos con mucho más detalle. Pero aunque sea una cuestión más técnica, no quiero que se os olvide estas ideas, porque es sobre lo que, digamos, son los pilares sobre los que se va a construir la marca. Luego ya se expandirá o se canalizará a través de redes, pero las redes van y vienen igual que los canales, y si realmente el contenido no está basado en esta estrategia y en estos pilares, hace que sea intrascendente, inconsistente, incoherente y que realmente no haya esa correlación entre la promesa y la experiencia que hablamos desde el principio. Todas estas ideas suelen estar presentes cuando reconocemos a deportistas muy consolidados. Es decir, David Beckham es un icono de la elegancia, de la moda, que viene del deporte. Carolina Marín es de la garra, del esfuerzo y de esa frase de puedo porque creo que puedo, que ya ha hecho popular y que es un poco como el eslogan de la marca. Eh, Alcaraz ahora ha emitido un documental que ha tenido críticas y contradicciones por esa combinación de la vida del deportista y que ahí a veces puede ser un valor útil como atributo, pero puede generar unas, bueno, simplemente lo digo porque ha generado polémicas, o Ona Carbonell, que es una deportista que acabó y que tiene una gran presencia en productos, publicidad, marcas, programas de televisión, porque ha trabajado mucho la marca personal con una agencia desde hace muchísimo tiempo y está posicionada y orientada para ello. ¿Eh? Creo que son cuatro casos para que veamos que evidentemente los éxitos deportivos contribuyen, pero que hay que tener esa característica, relato, singularidad para hacernos únicos como marcas. Vamos con la cuarta pregunta y es cómo combinamos lo offline y lo online, es decir, todo lo que es lo digital con lo no digital. Y yo lo que os quiero decir aquí, el planteamiento es que aunque estamos en un mundo en el que el consumidor pasivo, que solo estaba en la tele, la radio y la prensa y que no tenía capacidad de interacción, eso ya pasó y que estamos en otro contexto totalmente diferente, estamos en otra vida en la que estamos permanentemente conectados, que tenemos un smartphone que es una continuidad en nuestro cuerpo y que cualquier mensaje que leemos podemos rebatirlo, contrastarlo, responderlo, incluso crear de la nada corrientes de opinión en contra o a favor de lo que sea. Este es el mundo en el que vivimos, de un ciudadano activo, de un consumidor activo y de una hiperconexión en el mundo de la cultura digital. En este mundo, yo creo es que ya directamente es que no hay dos dimensiones, no hay dos áreas que es el off y el on, sino que vivimos en un mundo que se dice digital, es una mezcla de lo físico y lo digital, pero sí que quiero deciros que no solo pensemos en postear stories en Instagram o post y tener una página web y colgar muchos vídeos en TikTok, que ojo, no digo que no sea útil, que no sea necesario, que no sea herramientas que construyen marca, pero también la vida offline va a alimentar esa vida digital
y las relaciones informativas, la participación en eventos, la relación con distintos tipos de públicos, creo que es una cuestión básica, esencial y que no podemos obviar. Es decir, no va a haber parte digital útil si no hay una parte offline, fuera de las competiciones, evidentemente me refiero. No, no, evidentemente tienes que competir, pero fuera de las competiciones tienes que tener una vida no digital rica, interesante, para poder alimentar a la bestia, ¿no? Porque con esto de la creación de contenido es el infinito más allá. Si queremos alimentar a la bestia, no pararíamos nunca de crear contenido y es un bucle que al final nunca sabes hacia dónde lleva. En eso también hay que ser muy racionales en los calendarios editoriales, es decir, cómo programo mis mensajes a lo largo de un mes para ni quedarte corto ni vivir subyugado a una lógica de contenidos que solo te hace pensar en qué crear y que te cambia un poco el prisma de lo realmente relevante en un deportista, que es la competición y el cuidado, ¿no? Y para acabar, puesto que ya estamos en 21 y me está pasando el tiempo, quiero hablar de los públicos, ¿vale? Esto es consustancial a cualquier proceso de comunicación y en este caso la marca es un proceso comunicativo. Tenéis que pensar mucho en cuáles son vuestros públicos y para quiénes sois relevantes. Y esto va directamente enlazado con los objetivos que os marcáis a la hora de construir una marca. Es decir, podéis elaborar o marca dirigida a patrocinadores, a vuestro público, vuestros fans, a las administraciones públicas, a las competiciones o deportistas. Es decir, tenéis que pensar en a tratar de comunicar para los distintos públicos, pero también en qué momento conviene centrar el foco en un determinado público de los que os rodean, ¿vale? Esto es lo que se llaman grupos de interés. Cada uno de esos colectivos va a tener un interés diferente en vosotros. Los medios de comunicación tienen un interés, los fans, seguidores tienen un interés, las deportistas de cantera, de base, que están detrás de vosotros, tienen un interés hacia vosotros, los patrocinadores tienen otro interés, entonces tienes que ser capaz de generar un relato que sirva para todo, pero que en algún momento podáis focalizar mensajes para cada uno de ellos, ¿vale? Sé que es súper rápido hablar de tantas cosas, que es casi misión imposible, pero sí que con esto cierro y creo que hemos contestado a estas 5 preguntas en las que de una manera súper rápida hemos hablado de qué significa una marca personal deportiva, que hemos hablado de qué necesito valorar antes de comenzar un plan de comunicación asociado a una marca personal, que hemos visto cuáles son los puntos centrales, los pilares a la hora de desarrollar esa estrategia, de cómo combinar la parte de comunicación digital y no digital, y por último, de que dentro de todo ese proceso tengamos presente la idea de los públicos. Pues Jorge, son y 23. He ocupado algún minuto más de los Sí, no hay previstos. Creo que es problema. muy difícil hacer todo esto tan rápido y yo por mi parte no tengo problema si Sí, superamos muchas la gracias, duda, Guillermo, pues primero de todo, por esta exposición, yo creo, tan esclarecedora. Porque yo creo que aunque la marca personal deportiva es un tema que cada vez está más candente, ¿no? Más presente en el imaginario colectivo, hablo por mí, yo creo que por muchos, que todavía no todo el mundo sabe cómo definir o en qué consiste o en qué se basa una marca personal. De hecho, en las inscripciones, una de las preguntas que más han hecho, quienes han apuntado, era cómo explotar la marca personal, porque muchos igual tienen un poco la teoría, pero no saben exactamente cómo dar el siguiente paso a la práctica. Por eso yo creo que por esa parte, Guillermo, estoy seguro que ha sido una aproximación muy útil y damos paso ya al turno de preguntas. Como he dicho antes, quien quiera, ya sea por el chat de forma escrita o si alguien quiere mandártela de forma oral, que levante la mano y le doy paso para hablar. Vamos a ver si alguien tiene alguna cuestión. Si no, en este intervalo, en lo que se lo piensan, Guillermo, una de las preguntas también yo creo que más me llamó la atención en las inscripciones era
la diferenciación de los deportistas, como un deportista élite se puede diferenciar, como tú has dicho, en un panorama en el que la marca personal está cada vez más presente y cada vez son más los deportistas que intentan generar una marca propia. ¿Cómo es posible diferenciarse de los demás o cuáles son los pequeños pasos, las pequeñas claves para poder llevarlo a cabo, para la singularidad de la que tú hablabas? Pues eso está en el ADN de la persona, para que me entiendas. Quiero decir, pongamos que hay dos atletas que compiten en 1500, que son hombres y que son de la SAFOR, ¿vale? Por, hay alguna diferencia, claro, pero va a tener que ver con el carácter de la persona. Es decir, van a tener determinadas similitudes porque coinciden en un territorio, que es la comarca o la provincia o la Comunidad Valenciana, que representan un mismo deporte, mm, que es distinto a los deportes de equipo, que tiene una historia centenaria milenaria porque viene también de la antigua Roma, de la antigua Grecia, porque tiene unas determinadas características, con lo cual tienen, digamos que atributos de entrada similares, ¿vale? Pongamos que además tienen éxitos deportivos similares o que están en un escalafón Mm, similar. Entonces, aquello que les va a hacer diferentes va a ser las características propias, atributos propios como personas. Pues si tienen unos estudios determinados universitarios o tienen una orientación hacia el magisterio y les gustan los niños o trabajan con la formación, ¿vale? O si su manera de ejercer o desarrollar su actividad deportiva es elegante o se basa en el sacrificio, en el esfuerzo o su historia personal, es decir, de superación de obstáculos, de, de entorno familiar, ¿vale? Lo vemos mucho, por ejemplo, los atletas paralímpicos han trabajado muy bien ese storytelling y son muchas veces presentes en esferas que no tienen que ver con el deporte, sino que tienen que ver con el management, con la gestión, para un poco la superación y todo esto. Bueno, pues encontrar dentro de tu historia es aquello que merece ser contado y que te diferencia. Y claro, eso ya tiene que ver con tu carácter. Pues yo qué sé, si es músico, pues entonces si es músico, la música tendrá que formar parte, o sea, música, es decir, aparte de ser deportista, pues mm. sí, formar parte de una banda de música o tocar un grupo de música, no sé. Encontrar qué es aquello que le hace diferencia y que le hace atractivo a la comunidad y a las marcas, o sea, y a los hipotéticos patrocinadores. Eso es, digamos que es una mezcla de una labor de autoconocimiento que con un profesional de la comunicación te va a ayudar mucho a diagnosticar cuáles son esos atributos que te caracterizan y que merecen ser relatados, contados y también adecuarlos a aquello de alguna manera en que el entorno demanda, que tiene venta, para que me entendáis, ¿no? Que va a ser solicitado hipotéticamente o requerido por un patrocinador. Yo creo que esa es la mirada frente al espejo con la ayuda de profesionales o de agencias y también un poco la adecuación a las hipotéticas demandas. Yo creo que es un poco el mensaje. Vamos a ver si alguien más se anima. Nos damos unos instantes. Entiendo que, claro, es un tema tan complejo, ¿no? Que en 50 minutos son muchas aristas como Sí, sí, para sí. Esto, como os profundizar digo, en cada mira, os una. quería decir también, si os vale, a ver un segundito si puedo salir. ¿He dejado de compartir pantalla ahora? Sí, sí, tenemos una Vale, cuestión además por aquí de vale, pues Joaquín. voy a volver a compartir pantalla. Vale. Mirad, en la Universidad Jaume I tenemos un curso que empieza en septiembre
concretamente el 9, que se llama, bueno, es una microcredencial universitaria en comunicación digital deportiva que dirijo yo mismo. Son 8 sesiones de 2 horas y media cada una, dirigido a- a mayores de 25 años, eso sí que es importante, que es ultra barata porque está financiada por Europa. Y ahí ya sí que es un curso de 20 horas, no de marca personal, sino simplemente de comunicación digital deportiva, que este sí, digamos que permite verlo con cierta profundidad, además de la mano de profesionales de clubes de fútbol, de clubes atléticos, de marcas, de todo tipo de la industria. Entonces, si a alguien le interesa, lo puede buscar, lo puede ver y ya aquí se ve con un poco más profundidad. En 50 minutos, como os digo, mi ambición era simplemente dibujaros un poco el panorama y que tengáis unas ideas muy básicas para a partir de ahí poder empezar a hacerse preguntas. Vale, por aquí tenemos una pregunta, Guillermo, de Joaquín, que pregunta cómo se vende un paratleta que no es paralímpico con discapacidad intelectual. Tú ya lo has mencionado por encima que tiene unas connotaciones muy distintas, ¿no? El Sí, deportista bueno, para que ti. decir que son historias de vida muy potentes, Mm. porque son, como punto de partida, son pequeños héroes que han superado numerosas dificultades y que se aferran a una situación compitiendo. Entonces, a ver, en primer lugar, diría que tienen que tener una comunidad propia. Eso da igual que sea una comunidad propia, es decir, que tenga unos seguidores, que si tú lanzas un mensaje, alguien te escuche. Eh, si son 5 personas que te escuchan, pues eres irrelevante por una historia muy potente que tengas, ¿vale? Con lo cual quiere decir trabajar redes, página web, y dotar eso de un contenido que sea de interés para gente como tú y para gente que le pueda inspirar, que es una de las palabras claves. Que esa vivencia, esa experiencia inspire a otras personas. Y luego también buscar tener notoriedad y visibilidad a través de los medios. Es decir, que esa historia de vida, que ese storytelling, pueda tener un altavoz. Y eso se hace llamando a gente, ofreciéndose, participando, siendo muy activo y siendo, pues eso, un relato interesante. Con estas dos cosas y con unos atributos muy claros, eh, desarrollando evidentemente un plan de patrocinio, sabiendo qué puedes ofrecer, qué soportes tienes, cómo vas a dotarlos de valor, ya puedes generar, digamos que una pirámide de patrocinio propia en la que poder determinar cuántas marcas caben en ti. Es decir, si tú luces una competición y llevas una determinada camiseta, pues si tienes un logo aquí, un logo acá, un logo allá. Y si eso tiene repercusión, porque si no te ve nadie, pues es intrascendente. O dándole la vuelta, ¿cómo puedes aportar valor a esa marca que te puede patrocinar independientemente de tu competición? Yo creo que esas son un poco las grandes preguntas así rápidas o sugerencias para cualquier atleta, sea paralímpico o paratleta o Mm. de cualquier tipo de característica. Vale. Veamos alguna última cuestión. Podemos apurar, yo creo, 10 o 15 minutillos más, dependiendo si... Como comentado al principio, este webinario va a quedar grabado, así que si sabéis de personas interesadas que, sea cual sea la circunstancia, no han podido conectarse, va a quedar subido al canal de YouTube, como he dicho al principio, de ProACV. Vale. Ahí va a quedar, a partir de mañana más o menos, estará publicado. ¿Vale? Y a ver si en el descuento, una última cuestión, algún detalle. Vale, yo creo que han quedado más o menos ya ¿Sí?
Sí, sus dudas satisfechas parece. Si quieres lanzar un último mensaje o alguna conclusión final, Guillermo. Bueno, nada, simplemente deciros em, que me podéis encontrar en LinkedIn. Simplemente en LinkedIn ponéis Guillermo Nauja. em, ahí me tenéis y listo. Me podéis encontrar, me podéis contactar, me podéis escribir y ya está. Y si en la medida que pueda echaros una mano, pues genial. Seguro que sí. Pues muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a todos los oyentes, los que os habéis conectado. Y que vaya bien. Nos Muy vemos en la bien, próxima sesión. Hasta luego. a vuestra disposición. Gracias, un placer.